que son alrededor de 45 parábolas. Y qué lindo el Señor, porque Él era tan intencional con cada uno de sus hijos que quería darles una lección o enseñarles por medio de una parábola, revelar unas verdades espirituales tan profundas, pero de una manera tan sencilla y de forma cotidiana, para que pudiéramos no solo entenderlo, sino obedecerlo y aplicarlo a nuestro diario vivir. Y por eso le quiero invitar que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 33. Y de este versículo vamos a partir hoy. Amén. Mire lo que dice la Escritura. Dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura, diga conmigo, levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una vez más, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, diga conmigo, todo fue leudado. Ahí no dice solo parte de lo que ella puso fue lo que fue leudado o fermentado, porque eso hace la levadura en el pan. Si usted ha horneado panito en su casa, yo sé que aquí hay varios hermanos y hermanas que hornean y mire, delicioso, pero hay un ingrediente necesario para que su masa se pueda fermentar. Y por eso cuando el efecto de la levadura toca la harina, no lo hace y transforma parte de lo que tocó, sino que cuando toca la levadura, la masa, dice que toda, diga conmigo, toda es leudada, toda es fermentada. Y muchas veces usted y yo, dice que el reino de los cielos es como la levadura. Y muchas veces usted y yo hemos llegado delante de Dios y diga conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se recuerda a Juan el Bautista cuando vino a anunciar la venida del Mesías? ¿Se recuerda? Dígame, por favor, ayúdeme hoy. ¿Se recuerda? Y cuando él le dijo, diles que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Y cuando usted y yo llegamos y reconocimos a nuestro Rey Salvador, a Cristo Jesús, como el Rey de nuestra vida, hermano, eso fue el comienzo. Pero cuando el reino de los cielos entra en efecto en tu vida y en mi vida, algo va a suceder. Y muchas veces usted y yo hemos creído o hemos actuado como que no necesitamos de Dios, solo en los compartimientos de necesidad, por lo general, salud, finanzas, conflictos matrimoniales, y el resto yo hago lo que quiera de mi vida, lo que tenga que hacer. Y cuando las cosas no funcionan, entonces ahí buscamos que Dios resuelva. Y mire, usted y yo somos exhortados a través de la palabra que pidamos, porque eso es lo que un hijo hace a un padre. Y Él nunca se va a limitar para que tú y yo le pidamos a Él dirección, para que a Él le pidamos, porque dice: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, toca y se abrirá. Y cuando usted y yo vemos la Escritura, hermano, nos muestra que esta parábola, una de ellas y muchas que el Señor enseñó, lo hizo para revelar verdades espirituales tan profundas que muchas veces dejamos desapercibido la enseñanza del Señor para nuestras vidas. Y por eso hoy quiero invitarlo a que abra su corazón y que el Espíritu de Dios hable a su vida y a su corazón, para que diga conmigo, toda nuestra vida sea transformada. Toda nuestra vida. Cuando la levadura toca la harina, la masa, la va a fermentar, la va a leudar por completo. Y eso es lo que mi anhelo como pastor hoy es, que usted salga de este lugar convencido de que Dios va a transformar todo tu ser, no solo en tu necesidad, no solo donde tú le quieras dar acceso, sino que salgas de este lugar entendiendo que cuando estás en relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si se recuerda que los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y les dijo: Padre nuestro que estás en ¿dónde? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Y si el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque muchas veces somos aprensivos
para que el reino gobierne en cada compartimiento de tu vida y corazón. Queremos controlarlo todo, y lo que se nos salió del control es lo que le queremos dar a Dios. Pero diga conmigo: hasta que todo esté transformado, hasta que toda área de tu vida y mi vida esté transformada, porque es imposible que el reino sea establecido en tu vida y que no seas transformado. Y las áreas en las cuales no hemos sido transformados son las cuales le hemos puesto un límite y hemos cerrado la puerta de nuestra vida y corazón para que Él haga lo que tenga que hacer. Y por eso en esta mañana mi anhelo es que salgas de este lugar haciendo un inventario en tu corazón y en tu caminar, y reconozcas que el momento que el reino de los cielos se acercó a ti y se acercó a mí fue con el único y solo propósito que el poder del Espíritu Santo transforme todo tu ser, todo tu ser, toda tu existencia, todo tu pasado, todo tu presente y tu futuro le pertenece a Él. Hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón, y mientras que estás aquí sentado, yo sé que el Espíritu de Dios ya te está hablando. Muchas veces te va a señalar, no para condenar, sino para transformar lo que necesita ser transformado. Amén. Cierra sus ojos y oramos por esta palabra. Padre celestial, te damos las gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Todo de cada uno de nosotros necesita más de ti. Yo te pido, Señor, en esta mañana que uses mi boca para transmitir un mensaje claro, Señor, y conciso. Que tu palabra, Señor, la semilla incorruptible, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, toda oposición en los aires, toda distracción y toda cosa que quiera traer una desviación a cada uno de tus hijos que está acá, Señor, que seas tú hoy, Señor, poniéndolo bajo tu autoridad. Todo pensamiento ajeno a tu presencia lo hacemos cautivo en tu nombre, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso. Señor, puede tomar su lugar. Mire qué maravilloso es el Señor, porque Él agarra un ejemplo de una parábola y toma algo tan común. En todos los hogares en aquel entonces había levadura. Yo creo que hoy son pocos los que hornean. ¿Cuántos hornean su propio pan aquí? Levante su mano. Como un hábito, amén, ¿verdad? Pero no es mucho, ¿verdad? Si mucho, el 10% de los que estamos acá o menos. Pero en aquel entonces el Señor toma un ejemplo tan común como la levadura, porque todos horneaban su pan, no todos, pero la mayoría era parte de la cultura, y era algo tan pequeño, invisible al ojo del hombre cuando se mezcla en la masa, pero con un poder transformador de transformar la harina o la masa. Y qué lindo, porque en esa parábola encontramos un principio espiritual, que cuando algo se hace en lo oculto, hermano, tiene un poder progresivo del reino de Dios, trae transformación, y el reino comienza tal vez de una manera muy mínima en nuestras vidas, pero ejerce un poder de influencia, hermano, para todos los que están a tu alrededor, para tus generaciones. Ejerce, hermano, una influencia total para transformar vidas enteras, familias, comunidades y aún naciones enteras. Y por eso hoy tengo 4 puntos para usted. Y punto número 1, dígale a su vecino: el reino de Dios ha llegado a mi vida. Pero dígaselo como que usted lo cree. Amén. Diga conmigo: el reino de Dios ha llegado a mi vida. Quiere decir su espíritu. Cuando usted y yo lo recibimos como nuestro Rey y Salvador, fue una confesión de labios, pero lo creímos en el corazón. Y cuando usted lo hizo y yo lo hice, el poder del Espíritu Santo, dice que su Espíritu Santo fue puesto en nuestra vida. Cambió el corazón de piedra y puso un corazón de carne que puede sentir.
Y por eso cuando vemos el ejemplo, hermano, de la levadura que el Señor habla en la parábola, es tan simple porque si usted ha visto la levadura o los sobrecitos que le venden a uno, tal vez son así de pequeños, pero por muy poquito que usted ponga va a impactar grande. Y tal vez en tu vida y en mi vida la obra del Señor comenzó pequeña. Bueno, vayamos a Lucas capítulo 2, dice que y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Salvador de la humanidad, del mundo entero, hermano, vino como un bebé y vino a nacer en un lugar tal vez insignificante, en un establo, en un pesebre de paja. Amado hermano, la levadura tal vez es pequeña, casi insignificante a la vista, pero al ser introducida en la masa, hermano, no se queda igual. Cuando cambia, cuando esa levadura llega, hermano, cambia todo lo que toca. Y por eso así es el reino de los cielos, el reino de Dios en nuestra vida, el poder transformador del Espíritu Santo. La Escritura dice que sus discípulos eran solo 12 hombres, hermano, pescadores, un publicano y otro hombre que estaba con ellos, y fueron transformados. Y qué lindo lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 6, dice: como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando, escuche por favor, estos que trastornan al mundo entero. Diga conmigo, levadura pequeña. Dice que eran sus discípulos, los discípulos del Señor, pero llenos del Espíritu Santo, llenos. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió en 3 porciones o 3, se me olvidó el nombre de la palabra exacta, de 3 medidas de harina. Y le voy a explicar qué significa 3 medidas de harina, porque uno dice, bueno, son cucharitas, pero después lo vamos a desempacar. ¿Sabe qué? Estos hombres, sus discípulos que comenzaron siendo 12, fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a cada lugar que llegaban ya les tenían un sobrenombre. Estos son los que trastornan el mundo, y ya llegaron. ¿Se puede imaginar el poder de la influencia que comenzó a través de 12 hombres que Dios escogió? Pero algo sucedió que era inevitable. Diga conmigo, la levadura tocó la harina y los transformó de tal manera que todo lo que sucedió de ahí en adelante fue progresivo, fue poderoso, y fue por entrar, hermano, en contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero sin límites, sin limitantes. Y el mismo Señor Jesús en otra parábola también nos dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Pero usted puede leer el resto de esa parábola, hermano. Dice que cuando creció fue la mayor de todas las hortalizas, que aún los pájaros hacían sus nidos ahí. Quiere decir que tal vez la obra transformadora del Espíritu Santo ya entró en ti, pero tú no le has dado la vía para que pueda ser transformadora en ti, porque te has limitado y le has cerrado la puerta a la voz del Espíritu Santo que te dice día tras día lo que tenemos que rendirnos. ¿Se recuerda cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel? Ni siquiera su padre veía a David como una opción. Le sacó a sus hermanos mayores, pero el menor que cuidaba ovejas ni era una opción para su propio padre. Sin embargo, Dios lo escoge porque Él no ve al hombre, no ve lo pequeño que tal vez fue o lo que podría ser en el momento, sino lo grande que podría ser cuando el efecto de la levadura o el poder del Espíritu Santo transformador toma efecto en las vidas de cada uno de ellos. Usted está aquí sentado porque Dios lo escogió, y el poder del Espíritu Santo ha hecho la obra transformadora en usted. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. Tal vez usted era rechazado, abandonado, y tal vez tuvo una niñez tan difícil que usted pensó que en realidad no valía la pena usted. Pero cuando usted y yo estamos en las manos del Señor, las cosas cambian. No menosprecie los comienzos de tu vida, los pequeños comienzos de tu vida espiritual.
Hay ejemplo tras ejemplo en la Biblia. La semilla de mostaza comenzó como la semilla más pequeña de las hortalizas. Si usted ha visto la semilla de mostaza, son las más pequeñas. Yo se las he traído en un Ziploc bag en ocasiones cuando hemos predicado esa parábola, y usted ve la semilla tal vez insignificante, pero puede llegar a ser la más grande de las hortalizas, porque algo sucede. Amado hermano, que nadie menosprecie los tiempos de pequeñez, tus pequeños comienzos. Abraham era una sola familia. ¿Se recuerda cuando el Señor se presentó a Abraham y le dijo: deja a tu parentela? Era una sola familia, y de esa familia, tal vez insignificante para muchos, le dijo: yo haré de ti una gran nación, tu descendencia. Y no podían tener hijos. Y el Señor le dice: tu descendencia será más grande que todas, serán como las estrellas de los cielos, como la arena a la orilla del mar, que no la van a poder contar. Hermano, llama a un hombre, le promete que de él haría una gran nación, y que todas las familias de la tierra iban a ser benditas a través de una sola familia. Y muchas veces usted se ve y menosprecia los comienzos pequeños tal vez de otros, cuando la levadura, como el reino de los cielos, está tomando efecto. Les recuerdo que el comienzo de Abraham fue sencillo. Él huye con su esposa y su sobrino, sin hijos, y de esa familia surge el pueblo de Israel, y finalmente de ahí viene el Mesías, que cambió la historia de la humanidad. No desprecies las pequeñeces y tus pequeños comienzos. ¿Se recuerda de Moisés? Un hombre, hermano, un bebé, que la madre, como un acto de fe, lo coloca en una canasta en un río, y ese acto pequeño de desesperación, pero lleno de fe, sabiendo que Dios iba a cuidar, hermano, Dios lo libra de las aguas y lo convierte en el libertador del pueblo de Israel. Cuando tú ves a alguien, no juzgues por su presente, no juzgues por su pasado, porque no sabes el efecto del reino de Dios en su vida. No sabes lo que Dios ha determinado para tu propia vida, y no menosprecies tus comienzos pequeños en lo espiritual. David, una piedra, hermano, contra un gigante maravilloso, grandote, que todo el mundo temía. Para los hombres, ver a un gigante guerrero con una espada, con un escudo, para ellos era algo grandioso. Pero para Dios, un joven pastor armado con una honda y 5 piedras, hermano, muchos lo despreciaron. Aún sus propios hermanos, cuando le vieron, le dijeron: ¿qué estás haciendo aquí? Vete. Esto es de guerreros, sin saber que ese pequeño acto de fe de un jovencito que tenía una íntima relación en el reino de los cielos con el creador de los cielos y la tierra, marcó el inicio de su carrera del trono de Israel, y trajo victoria con un arma insignificante, una honda. Como dirían en Guatemala, qué onda la de David, ¿verdad? Peligrosa, pero ¿sabe qué? Efectivos pasos que comenzaron tal vez insignificantes. Un jovencito llevaba 5 panes y 2 peces. Amado hermano, algo pequeño, insignificante, humanamente tal vez insignificante, pero en las manos del Señor, hermano, alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Lo que parece insignificante en tu vida hoy, Dios lo puede hacer, hermano, y convertir en algo grandioso y maravilloso. No menosprecies tu vida espiritual, no menosprecies tus comienzos, ni tu circunstancia presente que va a determinar quién eres tú en el futuro. No, tú estás en las manos de Dios. Usted me ha escuchado muchas veces: una raqueta en mi mano de tenis, amado hermano, $20 valdrá de Walmart, y ya en mis manos tal vez 15, porque ya la saqué de la tienda. Pero una raqueta en las manos de Rafael Nadal, $3,000, $5,000, solo porque la tiene en su mano.
Tu vida tal vez es insignificante ante tus propios ojos, pero en las manos de Dios tienen un valor que no tiene precio. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Le doy más ejemplos. Ruth, una extranjera moabita, se pone a recoger espigas, hermano amado, tal vez pobre y quebrantada ante los ojos de los demás. Un inicio, hermano, humilde, viuda, hermano, pero ese acto de fe, de obedecer la voz que tipifica la voz del espíritu de su suegra en ese entonces. No voy a decir, ay pastor, tengo que obedecer a la suegra. No, ese fue el ejemplo ahí. Y sabe que la lleva a ser la esposa de un hombre llamado Booz, que la redime y termina siendo la bisabuela del segundo rey del pueblo de Israel, David, y parte de la genealogía de Jesús. Pero cuando alguien la vio regresar con su suegra, Noemí, Mara, no me digan Noemí, llámenme Mara porque estoy amargada. Pero el acto de obediencia y de fe de ir a recoger espigas al campo de Booz la convierte en la esposa del hombre que la iba a redimir, y de ahí viene la genealogía del Señor. No me diga usted que Dios no puede transformar tu vida hoy. Todo lo que Él toca transforma. Y todo lo que tú le permitas tocar en tu vida lo va a transformar. Lo va a transformar. Imagínese los 12 discípulos que comenzaron, hermano amado, los que trastornan el mundo. ¿Sabe por qué? Porque se dejaron tocar por el poder del Espíritu Santo. Se dejaron transformar. No dudes que Él va a hacer una obra transformadora en ti. Le doy otro más. Nehemías. Todo comenzó con un clamor de un hombre que lloró y oró por su ciudad, Jerusalén. Y esa oración encendió un fuego en su corazón para obedecer la voz del rey y llegar a reconstruir muros y la restauración espiritual de un pueblo. Les recuerdo que el templo Zorobabel no lo edificó hasta después de que habían edificado los muros de protección. El clamor genuino y el llanto de un hombre de Dios encendió el fuego para una renovación espiritual para un pueblo entero. Otro más. La viuda de Sarepta, amado hermano, solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, y era la última comida que tenía, pero obedece la palabra de Dios a través del profeta Elías, y ese pequeño acto de fe y obediencia trajo provisión sobrenatural en tiempos de sequía. Cosas ilógicas humanamente hablando, pero llenas de poder, del poder transformador del Espíritu Santo. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es el principio espiritual de todo esto? Amado hermano, no menospreciéis los pequeños comienzos. Dios, amado hermano, cuando Él te llama para que entres en relación con Él, cuando tú lo recibes como tu Rey y Salvador, hermano, Él llega a tu vida para transformar absolutamente todo de tu ser, todo de tu ser. Y tal vez estás en este lugar renegando delante de Dios por el resultado de tu vida y de tu caminar, pero la pregunta es, ¿le has dado entrada al Señor para que transforme todo tu ser? ¿Quién despreció el día de las pequeñeces, pero se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel? Amado hermano, cuando vieron el templo destruido, dijeron esto es imposible. Pero cuando vieron la plomada, si ustedes se recuerdan, los que han construido o saben de eso, hay una pita, un cordón con un plomo, y cuando está recto quiere decir que la pared ya se puede comenzar a edificar porque está en ángulo, está recto. Cuando alguien vio la ploma en la mano de Zorobabel, hermano, tal vez lo menospreciaron y dijeron eso no se va a poder hacer. Pero cuando el Señor está en el asunto, diga conmigo, Él transforma todo.
No menosprecies los pequeños comienzos. Dios puede usar lo más débil, lo más pequeño, lo más insignificante ante los ojos humanos para escribir la historia de tu vida que va a cambiar una nación entera y generaciones. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Si hoy tus oraciones parecen débiles, tu fe pequeña, tu servicio humilde, hermano, pero si es genuino delante del Señor y las manos del Señor están en ella, Él tiene el poder para transformarlo todo. El reino empieza en lo íntimo de tu corazón y crece hasta impactar todo lo que está a tu alrededor. Hoy cantábamos, sé el centro de mi vida. Y muchas veces nosotros queremos ser el centro y que todo gire a nuestro alrededor, siempre y cuando estemos de acuerdo. Cuando Dios nos está llamando a que Él sea el centro de nuestra vida, porque todo lo que va a estar en nuestro entorno va a ser impactado por la obra transformadora de Dios. El reino de los cielos se acercó para transformar todo tu ser, todo lo que tú tocas, todo lo que está envuelto en tu vida. Pero muchas veces somos muy selectivos y le pedimos a Dios solo lo que tú quieres. Y yo te vengo a decir en el nombre del Señor, el poder transformador del Espíritu Santo del reino empieza en lo íntimo de tu corazón y crece para impactar todo lo que está a tu alrededor. Si Él es el centro de nuestra vida, tenlo por seguro que se va a expandir a tocar todo tu ser y todo tu entorno. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Dile a tu vecino, punto número 2. El Espíritu de Dios obra poderosamente, o el reino de Dios a través de su Espíritu obra poderosamente. Mire lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 26 y 27. También decía así: el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre, echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Les recuerdo, hermano, que la levadura no hace ruido. La levadura no llama la atención, pero poco a poco va produciendo cambios internos. No de afuera para adentro, sino internos, que transforman toda la masa. Y así es la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando su Espíritu Santo, hermano, viene a tomar el trono de nuestro corazón, Él empieza no haciendo bulla, no haciendo alardes de fe, no haciendo propaganda para que me vean que ahora soy un hijo, una hija de Dios, sino que Él comienza a hacer cambios poco a poco en nuestro ser interior y se hacen evidentes. Son tangibles, y así es como el reino de los cielos opera en nuestras vidas. Que echas la semilla y aun cuando estás durmiendo, hermano, la semilla está creciendo, está germinando y no sabemos qué es lo que hace y cómo lo hace, pero el Espíritu de Dios trabaja en lo secreto, transformando corazones, renovando mentes y produciendo fruto. Pastor, ¿y cómo es eso? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Diga conmigo, produciendo fruto. El fruto del Espíritu se va a hacer evidente en nuestras vidas cuando Él está obrando en nuestros corazones. Si tú has pedido paciencia y en medio de la paciencia hasta gastritis te da porque dices, ay, Señor, ya no aguanto. Hermano, el fruto se puede, mejor dicho, el don se puede imitar, pero no los frutos. Y el fruto del Espíritu va a dar, se va a manifestar en cuanto más el Espíritu está obrando en nuestra vida. ¿No se ha dado cuenta usted que ahora usted ha aprendido a amar no como amaba antes? Porque el amar al que te ama es muy fácil, pero cuando alguien te critica o habla mal de ti o te menosprecia, pues hay algún cierto crecimiento en nuestra vida de decir, bueno, Señor, si hablaron de ti
Y tú me llamas a bendecir a los que me maldicen y amar a los que me odian, Señor, pues yo los voy a amar porque así lo hiciste tú. Pero cuando usted se está forzando a amar a alguien, decir, uy, ahí viene este, ojalá que ni me voltee a ver. Pero si se lo encuentra en el supermercado, uy, ahí viene fulano, mejor me voy por este otro lado. Entonces usted sabe que el fruto de amor no está todavía fluyendo en su corazón. No le estoy diciendo que sea íntimo amigo con alguien que lo ofendió, pero por lo menos amemos a aquel. Amemos. Es fácil decirlo, pero vivirlo es otra cosa. Y el reino de los cielos, querido hermano, no necesita métodos humanos para manipular la obra del Espíritu en nuestra vida. El fruto se va a evidenciar. Se va a evidenciar y no me va a desengañar usted, no me va a desmentir. Pero usted no es la misma persona que era hace 3 años. Y usted hoy se encuentra viviendo y decir, ¿cómo fue que yo pude pasar lo que pasé? No hay respuesta lógica, solo Dios me sostuvo y me pudo dar el poder para amar, para no maldecir, para no vengarme. Porque algo está sucediendo en nuestro ser interior. Amado hermano, ¿se recuerda una joven esclava israelita sin nombre, sin posición, que le habló a su ama y le habló de un hombre de Dios y el poder de Dios que podía transformar? Tal vez era insignificante la vida de esta joven esclava en la vida de esta familia. Hermanos, su testimonio tal vez fue bien silencioso, pero con poder, porque las palabras de ella le llevaron a un general llamado Naamán, hermano, un general del ejército de Siria, a ser sanado de lepra y a reconocer al Dios verdadero, porque ella supo, escúcheme bien, dar, hermano, una palabra de vida. Y muchas veces te sientes que tu testimonio, hermano, no es fuerte y no tiene gran impacto, no es en público, no es ruidoso, pero diga conmigo, Dios obra en lo escondido. Y tal vez tus oraciones en lo secreto, tus actos de bondad que nadie ven, Dios ve tu fidelidad. Y hermano, cuando eres fiel en lo poco, en lo pequeño, como la levadura, hermano, Dios puede usar tu testimonio para transformar no solo tu familia, sino tu trabajo, tu comunidad y todo el entorno que tienes alrededor. Si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Señor. Pero recuérdate algo, que cuando llega el poder transformador del Espíritu Santo, hermano, no va a ser limitado porque no necesita permiso tuyo, sino que necesita un corazón dispuesto. Mire, diga conmigo, el reino de los cielos, el reino de Dios, transforma completamente lo que toca. Punto número 3, todo lo que toca va a ser transformado. Y la levadura, como le dije hace un momento, no solo afecta parte de la masa o de la harina, sino que se extiende hacia toda la harina que va a ser y queda fermentada o leudada. Y por eso así es el reino de los cielos, que no va a ocupar un rincón de nuestra vida, sino está ahí para transformar todo nuestro ser. Vaya conmigo por favor a 2 Corintios capítulo 5, 17. Usted lo sabe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí algunas son hechas nuevas, dice ahí. ¿Qué dice? He aquí todas son hechas nuevas. Mira, el reino de Dios y el poder transformador de su espíritu, primero que todo va a cambiar tu manera de pensar. Porque usted me ha escuchado decir esto en ocasiones. Y si usted y yo no renovamos nuestro entendimiento, no renovamos lo que estamos escuchando, vamos a actuar muchas veces fuera del orden de Dios. Lo que yo escucho es lo que pienso, y lo que pienso es lo que siento, y lo que siento es cómo actúo, y lo que actúo es lo que marca y define mi carácter, y mi carácter define mi destino. Una vez más, lo que yo escucho es lo que pienso, y lo que yo pienso es cómo me siento, y como yo me siento es cómo actúo, y como yo actúo marca mi carácter, y mi carácter define mi destino. Tenga cuidado, por favor, con las voces que está escuchando. ¿Quién es tu consejero íntimo? ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu fuente de recurso, de vida?
¿Qué es lo que llenas tu oído para escuchar? ¿Qué voces le has puesto atención? Porque las voces que tú escuchas es lo que te hacen pensar, y lo que te hace pensar es cómo te sientes, y cómo te sientes actúas, y cómo actúas marca un carácter, y tu carácter define tu destino. Y mire qué lindo, porque cuando usted y yo permitimos que el reino de los cielos, el reino de Dios y la obra transformadora del Espíritu Santo toque nuestra vida, Él va a renovar nuestra manera de pensar. Por eso Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Le puedo hacer una pregunta: ¿qué filtro tiene tu vida cuando estás a punto de tomar una decisión? Porque la Biblia dice que renovemos nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, y comprobad cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3 filtros. Si es bueno lo que yo voy a hacer, ¿será bueno para ti, Señor? ¿Será agradable para ti? ¿Será tu perfecta voluntad? ¿O estás tomando pasos a la deriva porque fue lo que sentiste, o lo que el mundo hace, o lo que todos los demás están haciendo, lo que está de moda? Dice transformar. Cuando usted y yo permitimos que el reino de los cielos entre y toque nuestra vida, va a transformar tu pensamiento. No os conforméis a este mundo. Mire, si usted quiere salir deprimido, póngase a ver las noticias. Las noticias es un negocio. Ellos venden publicidad, y mientras más malas noticias hayan, sus ratings suben. Está bueno estar informado, pero que ese no sea el determinante para caminar intimidado, con temor, con inseguridad, con depresión por lo que ha de venir, porque la Biblia dice que Él tiene el cuidado de todas las cosas. Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Por la voluntad de Él se mueve la hoja de un árbol. Entonces, si usted y yo renovamos nuestra manera de pensar y empezamos a oír la voz de Dios, Él tiene cuidado de usted y de mí. ¿Se recuerda que el domingo pasado hablamos: os he dado autoridad? Así se llamaba el mensaje. ¿Autoridad para qué? Hermano, para sanar, para restaurar, para liberar, para resistir al diablo. Hermano, para liberar al oprimido y para que la misión de Dios se cumpla y avance aquí en la tierra a través de nuestras vidas. Pero muchas veces nos llenamos de escuchar cosas, hermano, y nuestro pensamiento no puede ser renovado cuando estás ligado a las cosas de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. No solo va a renovar nuestra manera de pensar, sino va a renovar nuestra manera de hablar. Efesios capítulo 4 versículo 29: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, cuando usted y yo hablemos. Y mire lo que dice después: para que imparta gracia a los que la oyen, a los que oyen. No solo va a renovar nuestra manera de pensar para no conformarnos a este mundo, y vamos a comprobar si es la voluntad de Dios buena. Mire, la voluntad de Dios que sea buena, pues qué bueno. Que sea agradable, pues está bien, pero yo no quiero ninguna de esas dos. Yo quiero la que sea perfecta, porque vamos a acertar y Él te va a hablar. El Dios todopoderoso que creó la boca habla. El que creó los oídos escucha tu clamor. Pero si te llenas de voces ajenas, que lo único que causan en tu corazón son ansiedad, temor y dependencia de las circunstancias, entonces no estás permitiendo que el reino de los cielos toque tu vida. Va a renovar no solo tu pensamiento, sino tu manera de hablar. Efesios capítulo 4 versículo 29: ninguna palabra obscena salga de vuestra boca. ¿Usted ha conocido personas que de 10 palabras 9 son malas y una cae mal? Hermano amado,
Póngale centinela a sus labios. Antes de hablar, póngale estos 2 filtros. Si la palabra que yo voy a hacer va a ser buena para edificación según sea necesaria, o va a impartir gracia a los que lo oyen, o sus palabras que van a venir van a traer una espada de doble filo que va a cortar y dañar al que se le ponga enfrente. Yo le comenté, yo tenía alrededor de 22 años, 23 tal vez. Hermano, yo era pero sarcástico así, elite. Yo no me dejaba de nadie. Y cada palabra que decía traía un doble sentido de sarcasmo o de hacer sentir a alguien mal, porque yo tenía que ganar el argumento, no importara lo que fuera. Y si el Señor es mi rey y el reino de los cielos se ha acercado a mí, tengo que reconocer que la obra transformadora quiere transformar todo mi ser, incluyendo mi manera de pensar. Cuando tú pienses, dile: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Es tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta? Pues yo procedo. Señor, si voy a abrir mi boca, Señor, que no sea una palabra obscena que venga a dañar a alguien más. ¿No le ha pasado a usted? No aquí, por supuesto. En otro lado del globo terráqueo. Y usted se queda viendo y dice: muchacha, ese no era cristiano, porque habla igual que cualquier otro. Boca de carretero, decían en Guatemala. Este tiene boca de ilustrador, ¿verdad? Malas palabras. Y este no era cristiano, pues. Muchas veces nos da vergüenza ser embajadores de Cristo por el que dirán. Cantábamos hace un momento: beso tus pies, no importa lo que dirán de mí. Con que verte sonreír, Señor, que tú te goces de mi actitud del corazón, eso es lo que vale. Él va a transformar tu manera de pensar, tu manera de hablar. ¿Qué más va a transformar? Tus propias emociones va a transformar cuando permites que el reino de Dios tome el efecto en tu vida. Colosenses capítulo 3 versículo 12: por tanto, como escogidos de Dios, diga conmigo: escogidos. Usted es un escogido, una escogida de Dios. Mire, hermana, cuando usted va a Megamart, usted no agarra el tomate que caiga, el aguacate que caiga, ¿o sí? Pastor, yo solo voy a Whole Foods. Pues tampoco en Whole Foods va a agarrar el que caiga, ¿sí o no? Mire, hermano, no me va a desmentir. Yo he visto a las hermanitas, tocan, le dan vuelta, como que si supieran lo que está adentro. Casaca, pues se ve bueno, vámonos. Pero usted lo escoge. Usted no llega y le dice: deme los aguacates que usted quiera. No, aún los que vienen en la bolsita, ya empacados, que no puede. Está uno ahí: no, esta está mala. Y aunque diga premium, organic, non-antibiotic, usted los escoge. ¿Qué le hace pensar que usted está aquí de accidente? Dios te escogió a ti. Ay, es que, Señor, pastor, es que mi pasado es tan horrible. ¿Y a mí qué me importa? Si a Dios no le importó, ¿por qué nos va a importar a nosotros? Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Hasta tus sentimientos va a cambiar y transformar el Señor. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, como alguien que tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así hacedlo vosotros. Cuando entras en contacto con el reino de Dios, como la levadura leuda toda la masa, así el poder transformador del Espíritu va a transformar todo tu ser. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. No solo transforma tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, sino también tus acciones. Mateo capítulo 5, 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La santificación no es inmediata, es progresiva.
Por eso le digo yo, hace 5 años usted no es el mismo que es ahora. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando usted le da vía al Espíritu Santo, viene a obrar en su corazón. El Espíritu Santo va leudando cada área de nuestra vida hasta que sea formado en nosotros Cristo Jesús. ¿Le doy un ejemplo? Y mire, ya se me está yendo el tiempo, Dios mío, hermanos de la alabanza, vénganse. Le doy un ejemplo, usted lo puede leer en casita, no puedo entrar en detalle, pero usted sabe esta historia. Lucas capítulo 19. Hermano Zaqueo era un hombre corrupto, avaro, despreciado por la sociedad, colector de impuestos. Este trabajaba para el IRS, pero era corrupto. Era avaro. Pero ¿sabe qué? Cuando el Señor lo vio, ¿usted cree que el Señor no sabía su pasado? Cuando el Señor lo vio, le dijo: me es necesario ir a tu casa, Zaqueo. Me es necesario. Y cuando Jesús entró en su casa, su vida fue totalmente transformada. Devolvió lo robado y dio a los pobres hasta la mitad de los bienes. Mire, para que un judío devolviera dinero, ese es el primer milagro. Hermano, devolvió hasta la mitad de sus bienes, todo lo que había robado. Instantáneo, el Señor llegó a su casa y su vida fue transformada. Y perdóneme lo que le voy a decir, pero es cierto. Muchas veces nos jactamos de decir: yo llevo 25 años pastor en el evangelio, y no hay transformación. Hay transformación en ciertas áreas donde te ve la gente. Dice: siervo de Dios. Pero ¿será que los de tu casa dicen lo mismo? ¿O será que el padre que ven en casa y el padre que ven en la iglesia el domingo son totalmente de lunes a sábado, y el día domingo completamente diferentes? O la mujer de Dios que levanta sus manos, que adora, será la misma de lunes a sábado que la que está el domingo en la casa de Dios. Porque cuando el reino de Dios se acerca a nuestras vidas, hay transformación total. Pregunta para usted: ¿hay áreas de tu vida hoy que no han sido tocadas por la levadura del reino? ¿Tus finanzas? ¿Tus relaciones? ¿Tu carácter? ¿Tus prioridades ya fueron tocadas por el reino? ¿Por la levadura del reino? El reino de Dios no quiere quedarse en la superficie de tu vida, sino transformar todo tu ser. Y por último, punto número 4, póngase de pie. Vamos a pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a ministrar esta palabra, pero voy llegando. Mire, no me dio tiempo, pero voy a terminar dándole una verdad que si usted la quiere negar, pues la puede negar aquí arriba, y con su lógica humana usted la puede tratar de negar, pero yo le vengo a dar una verdad absoluta: que cuando la levadura toca la harina, hermano, se va a expander como usted no tiene idea. ¿Se recuerda que le dije que esta mujer había escondido levadura en las 3 medidas de harina? ¿Se recuerda? Dígame por lo menos, por favor, si no, regresamos al principio. ¿Se recuerda? Esta mujer, dice Mateo 13, que escondió levadura en las 3 medidas. Pues yo me puse a estudiar un poquito, y las 3 medidas significa 40 litros que alimentan más de 130 personas. Y esa pequeña levadura vino a impactar la harina de 40 litros para alimentar más de 130 personas. ¿Y sabe cuál es el principio de esto? Que el reino de Dios se expande para alcanzar a muchos.
Y usted y yo muchas veces somos limitantes de la obra de Dios aquí en la tierra, tanto por tu testimonio, mi testimonio, tu manera de vivir y hablar hoy. Porque muchos han tomado la postura, bueno, es entre Dios y yo, todo lo que yo hago pues no afecta a nadie. Claro que sí, tu testimonio está impactando el poder transformador de una iglesia, de una casa, de una comunidad, de un estado, de una nación entera. 120 estuvieron en el día de Pentecostés. Y hermano, alcanzaron naciones enteras. Hasta el día de hoy predicamos del poder del Espíritu Santo, que es real en nuestra vida, porque se sigue expandiendo. Y si lo quieres negar, niégalo. Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor, Dios vino a transformar tu vida para que transformes las vidas de otros a través del poder transformador del Espíritu Santo. Si lo quieres negar, niégalo. Pero si no lo quieres negar, abre tu corazón. Porque de esos 120 discípulos reunidos en oración, vino el derramamiento, el toque de la levadura del reino. Y en el primer mensaje se convirtieron 3,000. Y si usted sigue leyendo, progresivamente se iban añadiendo 5,000, 10,000. El evangelio comenzó en Jerusalén, se extendió desde Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El apóstol Pablo dijo en Colosenses: ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Hermano, si no está afectando ni aún a nuestra familia, es tiempo de pasar aquí al frente y decirle: Señor, que la levadura del reino se extienda hoy a través de mi vida. El poder del reino y del Espíritu Santo no está en la apariencia externa, por favor, sino en la obra interna y el poder del Espíritu Santo transformador, que multiplica y bendice a muchos. Y este es el llamado para ti y para mí en esta mañana. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Has permitido que el reino de Dios transforme todo tu corazón o solo parte de tu vida? Si tú eres alguien que necesita que Él transforme más, ven aquí al frente, vamos a ministrar esta palabra. Este es otro llamado para ti. ¿Estás dispuesto en esta mañana a que lo que parece insignificante, la levadura de Dios, que sea transformadora tanto en mi familia como en mi trabajo y en mi comunidad? Ven aquí al frente. ¿Crees que aunque tu fe parezca pequeña en las manos de Dios, hoy tiene el poder para multiplicarse y bendecir a muchos? Si tú lo crees, ven, porque Él está aquí en este lugar. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está actuando hoy aquí a través de tu vida y mi vida. Ven aquí al frente y dile: Señor Jesús, yo sé que hay mucho más que tienes que hacer en mí y a través de mí. Levanta tus manos ahí en tu lugar. La palabra del Señor dice que las sendas de los justos, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día se haga perfecto. La vida de un hijo de Dios tiene que ser así. Ir de transformación en transformación, de cambio en cambio, reflejando con nuestra vida cada día la persona del Señor Jesucristo, manifestando el fruto del Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios el que gobierna toda nuestra vida. ¿Qué compartimientos hay en tu vida donde no has permitido que el Espíritu Santo de Dios gobierne? ¿Qué partes de tu vida secreta hay ahí en tu corazón
donde no permites que el Espíritu Santo de Dios gobierne completamente. Y eso viene a quitar autoridad como hijo de Dios. Esto viene a silenciar la voz del Espíritu Santo, que es la que transforma la vida de un hijo de Dios y lo reviste de poder para poder hacer la obra en estos tiempos. Padre, hoy estamos aquí tus hijos, amado Dios, reconociendo, Padre amado, que cuando cada uno de nosotros tenemos un encuentro contigo, la vida del Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros. Y tiene que haber evidencia en la vida de un hijo de Dios, que nuestras vidas son transformadas por tu poder transformador. Una vida transformada manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Una vida transformada manifiesta la autoridad del Espíritu de Dios. Una vida transformada manifiesta la gloria del Dios Todopoderoso, a quien servimos y amamos. Padre Celestial, hoy clamamos, Señor, que al estar en tu presencia, tu transformación llegue a nuestras vidas. Y que esos momentos de intimidad contigo y de estar en tu presencia, de búsqueda personal contigo, Señor, porque un día a la semana aquí reunidos no es suficiente para ver transformación. Todos los días de nuestras vidas tenemos que subir al monte a buscar tu rostro. Todos los días de nuestra vida tenemos que entrar a nuestro lugar secreto para hablar contigo, así como cuando Moisés subía al monte Sinaí y tú te revelabas a él y él hablaba contigo y tú hablabas con él y había evidencia en su rostro. Tu gloria se manifestaba en el rostro de Moisés a tal punto que él tenía que cubrir su rostro, porque era tanta la gloria tuya a través de él, Señor. ¿Qué estamos manifestando a través de nuestras vidas? ¿Qué estamos evidenciando a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos? ¿Qué estamos manifestando en nuestros trabajos? Estamos mostrando una vida transformada por ti, amado Dios. ¿O no hay cambio, no hay evidencia? Porque no hay una rendición total, porque no estamos buscando tu rostro, Señor, porque no estamos siguiendo a tu palabra, para que tu palabra transforme nuestras mentes, para que seamos renovados, Señor, y siendo transformados, tu palabra le dé la forma a nuestras vidas que necesita. Hoy, Señor amado, toda ideología en los hijos de Dios de permitir que el mundo le dé forma a nuestras vidas, a las familias, en el nombre de Cristo Jesús, que eso quede cancelado, Padre. Hoy nos sometemos a la verdad de tu palabra para que tu palabra le dé la forma a nuestras vidas. Que vivamos, Señor amado, bajo lo que tu palabra habla, Señor, y no tomando ideas de lo que el mundo está mostrando, Padre. Somos hijos tuyos, somos embajadores tuyos, somos hijos de luz, amado Dios, para manifestar la luz de Cristo a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a que cada día seamos transformados y cambiados y que manifestemos la vida de Cristo Jesús. Ayúdanos, amado Dios, a entrar en esa transformación que tu pueblo necesita hoy.